Hola, hoy voy a hablar sobre las intervenciones militares cubanas alrededor del mundo, un aspecto poco conocido a nivel popular, pero que se encuentra ampliamente documentado. Sin embargo, la documentación y evidencias de todas estas intervenciones se encuentra de manera muy dispersa a lo largo de diversas literaturas, artículos periodísticos o bien archivos online. En este sentido, vamos a hacer un video en el que vamos a juntar toda esa información que de momento se encuentra inconexa para que te sirva de referencia, si te interesa el tema, en un futuro para hacer tus propias investigaciones al respecto. ¿Quieres saber todo sobre las intervenciones militares de Cuba alrededor del mundo? Quédate conmigo y te lo enseño. La República de Cuba, nación que ocupa el lugar donde se encuentra la mayor de las islas que conforman las Antillas Mayores ubicadas en el Mar Caribe en el continente americano. Sin embargo, la juventud de esta nación, fundada a partir de la caída del Imperio Español en el año 1898, durante una guerra con Estados Unidos, no le ha impedido ocupar un lugar muy importante a nivel geopolítico y geoestratégico en la historia reciente del mundo, en la que sus fuerzas militares se han visto implicadas en diversas intervenciones en por lo menos 3 continentes del globo, determinadas principalmente por su régimen político. La Revolución Cubana de 1959 fue el gran acontecimiento histórico que marcaría un antes y un después en la política cubana desde ese año hasta la actualidad, y que impondría un régimen político de corte comunista que con la ayuda de la Unión Soviética realizó intervenciones a nivel político y militar en prácticamente todos los países del mundo de manera directa o indirecta. Sin embargo, el objetivo de este vídeo es tratar aquellas intervenciones militares en las que existió implicación de personal militar con el beneplácito del gobierno cubano. Para ello, para poder hacer las diferencias, hay que entender un poco la manera de hacer la guerra del régimen cubano impuesto en La Habana después de este acontecimiento de la Revolución Cubana. El líder indiscutible de la revolución, Fidel Castro, junto a su lugarteniente y hermano Raúl Castro, serían las personas que transformarían Cuba en un estado socialista de corte marxista-leninista, especialmente ligado a la gran potencia comunista del mundo de aquel momento, la Unión Soviética, y que implicaba adoptar una ideología política, el comunismo, que tenía una manera muy particular de entender la guerra y que fue adoptada por las Fuerzas Armadas cubanas bajo el liderazgo de los Castro. Bajo el concepto comunista del internacionalismo proletario, Cuba desarrollaría una manera de hacer la guerra única en el mundo, en el cual fue capacitando a sus servicios de seguridad e inteligencia, entre los que se incluyen sus Fuerzas Armadas, para realizar intervenciones internacionales para liberar, de acuerdo al postulado comunista, a los pueblos del mundo de un sistema que los oprime. El capitalismo, representado principalmente por su gran vecino del norte, los Estados Unidos de América. Sin embargo, a pesar de ser una isla, Fidel Castro heredó ya un país que ya disponía de una agenda política importante dentro del continente americano. A nivel de relaciones exteriores, La Habana, México y Buenos Aires tenían la importancia suficiente para tener gran influencia en todos los acontecimientos políticos de la América Latina del momento en el que la Revolución Cubana alcanza el poder en el país. Dentro de su refundación de Cuba
como Estado socialista, marxista-leninista, se incluyó la reforma de sus Fuerzas Armadas y sistemas de servicios de inteligencia con asesoramiento soviético para alcanzar los objetivos internacionalistas propuestos por el comunismo. Sin embargo, la manera cubana de entender el comunismo se diferenció un poco de la de los demás regímenes comunistas que existían en el momento, en el que el internacionalismo fue llevado a grados extremos, sobre todo en materia de violencia política y lo que hoy se llama terrorismo de Estado, ejercido principalmente por los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas cubanas refundadas por Castro, las FARC o Fuerzas Armadas Revolucionarias. La manera de hacer la guerra del régimen cubano es muy particular y es necesario entender la doctrina militar desarrollada por el régimen para poder catalogar correctamente lo que se pueden considerar intervenciones militares del país alrededor del mundo. Hay que tener en cuenta que la doctrina militar desarrollada por el régimen incluye técnicas convencionales y no convencionales, a veces muy sofisticadas, en los que las Fuerzas Armadas son solamente una parte de toda la cadena, de todo el eslabón de intervención, en los que se utiliza principalmente la penetración mediante sus servicios de inteligencia de las sociedades y aparato de seguridad del país en el que se va a intervenir, bien sea de manera directa o bien de manera indirecta, mediante muchas técnicas que son consideradas también terrorismo de Estado. Sin embargo, siempre hay que entender que las intervenciones militares cubanas van muy acompañadas de la labor previa de sus servicios de inteligencia y seguridad policial, que, digamos, allanan un poco el camino para la intervención militar por parte del personal profesional. Sin embargo, las intervenciones militares cubanas no siempre implican el uso de grandes cantidades de tropas. En muchas ocasiones se utilizan métodos de guerra irregular en los que se intenta fomentar grupos de guerrilla o de resistencia en aquellas zonas en las que se pretende intervenir y que implican un pequeño contingente o grupo de soldados cubanos. Sin embargo, la manera de intervenir de Cuba militarmente a lo largo del tiempo también ha ido evolucionando de acuerdo a la experiencia operativa que han ido acumulando alrededor del mundo desde que se inició el régimen de Fidel Castro. En ese sentido, podemos hablar, digamos, de dos tipos de intervención militar principales del régimen cubano alrededor del mundo. Aquellos en los que sencillamente hay un apoyo logístico de tropas, en los que no hay una participación directa de personal militar sobre el terreno, pero se da gran apoyo financiero y de armas a grupos de personas nacionales que son de aquel país o de aquel lugar en el que se pretende intervenir. Se fomenta, digamos, lo que ellos llaman un movimiento de liberación, que eso sí, tiene que estar acorde a las ideologías políticas del régimen, en ese sentido de corte comunista. Es decir, suelen ser movimientos de izquierda que pretenden alcanzar el poder de manera más o menos violenta y que en su momento, una vez que alcancen el poder, pues se alinearán a las tendencias políticas del régimen de Castro en la Cuba socialista, que es realmente el objetivo de fomentar y patrocinar todas estas intervenciones. O bien se hace una intervención directa en la que sí que participa personal militar cubano, pero de acuerdo a lo dicho anteriormente, con una participación más o menos directa de los servicios de inteligencia. Siempre va acompañada normalmente de esto, de una labor de inteligencia previa, que es la que va a facilitar después el camino de intervención a este personal militar. En ese sentido, en este video vamos a hablar de aquellos lugares en los que ha habido una participación directa de personal militar cubano alrededor del mundo
y vamos a dejar aparte aquellas intervenciones en las que se da más bien un apoyo logístico a los nacionales del país o de la región que se quiere favorecer para crear un régimen político acorde a los intereses de La Habana. Ya que en ese sentido, si lo hiciéramos así, prácticamente podríamos decir que hay intervenciones militares cubanas en casi todos los países del mundo. La lista es increíblemente extensa, aún limitándolo al marco que estamos diciendo. Las intervenciones directas de personal militar cubano en mayor o menor medida alrededor del mundo y que implican, de acuerdo a esto, presencia en 3 continentes a lo largo de los años y principalmente durante la época de la Guerra Fría. Dentro de las intervenciones militares cubanas existen 2 factores que marcan un antes y un después en estas intervenciones, que son: la primera y principal fue la celebración de la Conferencia Tricontinental en enero de 1966, patrocinada por el régimen de La Habana en Cuba, en la que se intentó dar algún tipo de legitimidad política a los apoyos financiero y militar que daba el régimen castrista a los distintos movimientos de insurgencia alrededor del mundo, y que de alguna manera intentaban legitimizar la validez pues de los actos de lo que se puede considerar terrorismo de Estado, patrocinado por el régimen castrista a lo largo de todo el mundo. Y el segundo factor a tener en cuenta es la presencia en la escena política de un personaje de gran importancia histórica en los movimientos de izquierda y de la Revolución Cubana, y que fue un gran colaborador de Fidel Castro desde los inicios de la Revolución Cubana. La presencia de Ernesto Che Guevara, que sería la persona encargada sobre todo de la planificación de las primeras intervenciones militares de Cuba después de la llegada al poder de la Revolución Cubana en 1959 en La Habana, y que prácticamente dirigiría todas estas operaciones hasta su muerte en Bolivia en el año 1967 a manos de las tropas bolivianas. La desaparición de este hombre, junto con la conferencia tricontinental, marcarían un antes y un después en la operativa militar cubana a seguir después durante los años 70. Pero esto es algo que vamos a detallar ahora a continuación. Y por último, conviene aclarar que cuando se habla específicamente de las intervenciones militares de Cuba en otros países, así como cualquier otro tipo de operaciones que pueda desarrollar este régimen, es difícil encontrar información precisa en todos los aspectos y fidedigna debido a la poca transparencia que mantiene el régimen castrista en este sentido, que busca mantener las operaciones más bien desde un punto de vista discreto, no darles demasiada publicidad en ese sentido. Por ello, aunque es difícil, no es imposible constatar toda la información que estamos dando aquí. En ese sentido, te recomendaré encarecidamente leer un libro que da muchas luces en ese sentido, que se llama Las guerras secretas de Fidel Castro, de Juan Benemelis, y después puedes encontrar información publicada tanto en medios cubanos como en medios occidentales, de prensa, como por ejemplo puede ser la cadena de noticias BBC, y otras informaciones publicitadas en medios de prensa reconocidos, en los que podrás encontrar información fidedigna para comprobar todo lo que yo estoy diciendo aquí en este momento. Oficialmente, las FARC cubanas reconocen haber realizado 5 intervenciones militares alrededor del mundo, concretamente en Argelia, Siria, Angola, Etiopía y en Congo. Sin embargo, yéndonos un poco a la forma de operar de las Fuerzas Armadas cubanas,
se puede encontrar evidencia de muchas más operaciones militares de las que se reconocen oficialmente desde el régimen de La Habana. Empezaremos a irlas enumerando, todas, una a una, intentando hacerlo por orden cronológico, pero se debe tener en cuenta de que en muchos aspectos es muy difícil hacer una lista completa de todas ellas o inclusive que se puedan encontrar datos completamente exactos sobre lo que se está diciendo. Así que en ocasiones se dará información de una manera un poco más general, de acuerdo a lo que se ha podido constatar. La primera intervención militar cubana documentable, de la que hay evidencia constatable de personal militar cubano involucrado, ocurrió en Panamá, concretamente en abril de 1959, en las que el régimen castrista organizó una expedición con alrededor de 90 efectivos aproximadamente, de los que la mayoría eran cubanos, y incluía a por lo menos 2 panameños y un norteamericano de ideología comunista. Hay que señalar que la vinculación histórica de Cuba con Panamá es uno de los casos especiales del continente, al menos desde el punto de vista de la insurgencia y los movimientos de izquierda en el continente, hasta el punto de que el Partido Comunista Panameño dependía directamente del Partido Comunista Cubano en organización y administración. Y en ese sentido, la expedición organizada por el régimen de Castro fue hecha para apoyar un movimiento insurgente generado dentro del Partido Comunista Panameño en una zona geográfica de Panamá. Se trataba de apoyar el alzamiento armado del Cerro Tute, localidad ubicada aproximadamente en lo que es actualmente la provincia de Colón, en Panamá, y que contaba con alrededor de 20 insurrectos en general que estaban atrincherados en este lugar y que estaban esperando el apoyo cubano. Sin embargo, la operación ya comenzó mal desde el principio, ya que desde el momento de salir de Cuba, ya la noticia de la llegada de la expedición cubana se había filtrado a la prensa panameña incluso antes de llegar. La expedición, dirigida por César Vega, partió del puerto cubano de Batabanó en el yate Mayarí, de bandera cubana, en dirección a Panamá. Acabaron en la playa Colorada, interceptados por la entonces Guardia Nacional Panameña, que acabó apresando a algunos de los insurrectos, incluso hubo algún cubano que murió en el suceso, y acabaron siendo repatriados por el régimen castrista a través de una línea aérea que los llevó hasta una base aérea en Cuba. Fue el primer gran fracaso militar del régimen cubano dentro de lo que fue la primera operación militar realizada, pero no sería la última en ser realizada, inclusive dentro de este mismo año. Nicaragua, junio de 1959, apenas 2 meses después de la aventura en Panamá. Organizaron una expedición de alrededor de 60 efectivos, la mayoría de ellos nicaragüenses, entre los que había cubanos y guatemaltecos, que fueron enviados a Honduras con el objetivo de penetrar en Nicaragua e iniciar una insurgencia armada en este país para derrocar al entonces presidente de Nicaragua, Luis Somoza Debayle. Estuvieron alrededor de 15 días en la frontera entre Honduras para pasar a Nicaragua, pero fueron sorprendidos por el ejército hondureño que prácticamente aniquiló la columna. Mató a alrededor de 6 de ellos, 15 cayeron prisioneros y el resto se vieron obligados a volver a Cuba. Muchos de ellos más tarde serían después los iniciadores del movimiento sandinista en Nicaragua años después, ya que esta no sería la primera intervención militar cubana en este país. República Dominicana, 14 de junio de 1959. Una fuerza de alrededor de 60 hombres, dominicanos y cubanos,
despegó del oriente cubano en un avión C-46 pintado con los colores de la Fuerza Aérea Dominicana. Logran aterrizar en el aeropuerto de Constanza, en el interior del país, y logran tomar por sorpresa un cuartel militar cercano a este. Constatado el éxito de esta operación transportada, se procedió al envío por barco de alrededor de 150 efectivos bajo el mando del comandante Delio Gómez Ochoa del ejército cubano para reforzar la operación. Hay que decir que esta era una operación dirigida contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana por el hecho de que el régimen castrista tenía teóricamente constancia de que este dictador dominicano estaba dando refugio a antiguos militares del régimen de Batista, al cual acababan de derrocar. Por lo tanto, se trataba de una operación militar dirigida a garantizar la seguridad del nuevo régimen socialista cubano y buscaban eliminar esta amenaza intentando deponer al dictador. Sin embargo, la operación acaba fracasando por una serie de problemas logísticos, entre los cuales se encontró el retraso de la principal fuerza de invasión cubana de 150 hombres. Acabaron siendo emboscados y eliminados casi en su totalidad. Sin embargo, el comandante y unos cuantos guerrilleros lograron sobrevivir y lograron regresar a Cuba después de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo en un atentado tiempo después. Haití, agosto de 1959. Se envía un grupo de 30 efectivos, principalmente cubanos y haitianos acompañados de 2 venezolanos que zarparon del puerto de Baracoa en el oriente cubano y fueron enviados rumbo a Haití para promover el derrocamiento del dictador de esta zona de la isla, François Duvalier, conocido como Papa Doc. En principio, los cubanos eran enviados para apoyar el levantamiento militar de una unidad haitiana que nunca se produjo. Al final, acabaron en un enfrentamiento con el ejército haitiano de la época en la que prácticamente toda la formación militar acabó aniquilada, excepto 4 adolescentes cubanos que fueron capturados, interrogados y deportados por el régimen haitiano a La Habana. Guatemala, 1960. Se descubre una pequeña unidad incursora cubana que busca apoyar un levantamiento militar dentro de este país para volver a colocar en el poder a un presidente afín a los intereses de La Habana, concretamente al expresidente Jacobo Arbenz, apoyado por el régimen de La Habana. El levantamiento militar fracasa. El líder militar que lo propicia acaba convirtiéndose en un guerrillero insurgente apoyado por el régimen de La Habana y en general todo el apoyo militar cubano a esta intentona militar acaba fracasando. El gobierno guatemalteco sigue permaneciendo en el poder. Argentina, 1963. El régimen castrista envía a este país a un conjunto de 30 efectivos, la mayoría de ellos comunistas argentinos, acompañados por cubanos guerrilleros experimentados, dirigidos por el periodista comunista argentino Jorge Ricardo Massetti, con relaciones extensas con uno de los principales líderes guerrilleros de la Revolución Cubana, Ernesto Che Guevara, que era el que dirigía principalmente todas las operaciones de las que hemos hablado hasta el momento, que consistían en crear lo que llamaban focos guerrilleros a lo largo del mundo para que fueran prosperando. Bajo el mando de Ricardo Massetti se funda lo que fue la primera guerrilla guevarista del mundo, el Ejército Guerrillero del Pueblo, el cual se infiltraría en Argentina a través de las selvas de Salta alrededor del año 1963. Sin embargo, el grupo desde el principio tuvo un mal comienzo, ya que logró ser infiltrado por las fuerzas de seguridad argentinas, por lo menos con 2 agentes que lograron infiltrarse dentro de la guerrilla.
lo cual facilitó su rápida derrota a lo largo de los años 1963 y 64, en las que los guerrilleros acabaron siendo muertos o capturados y su campamento completamente confiscado. En cuanto a su líder, Riccardo Massetti, lo único que se sabe de él es que desapareció en las selvas de Salta, internándose adentro, acosado y perseguido por la gendarmería argentina, pero en circunstancias que no están muy claras. No se sabe realmente qué ocurrió con él. Se encuentra desaparecido desde 1964. Hasta el día de hoy no se ha encontrado su cadáver. Argelia, octubre de 1963. Concretamente, durante lo que se conoce como la Guerra de las Arenas, Cuba envía alrededor de 700 hombres y 20 tanques de combate para reforzar las tropas de lo que era el entonces el Frente de Liberación Nacional Argelino en su conflicto con Marruecos. Se trata de la primera operación militar cubana de envergadura durante toda su historia, pero que sin embargo es muy importante ya que marca el inicio de cómo serían en el futuro las intervenciones cubanas en el extranjero, en lo que ellos llaman misiones internacionalistas, y que sellarían un pacto de cooperación mutua entre Cuba y Argelia que aún perdura hasta el día de hoy. Las relaciones entre el Frente de Liberación Nacional y el régimen castrista eran de larga data. Incluso ya tenían una relación desde antes del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y habían apoyado de manera explícita la lucha guerrillera del Frente de Liberación Nacional por liberar Argelia de lo que era entonces la potencia administradora y colonial, Francia. Alcanzado este objetivo, la guerrilla se vio enfrentada a Marruecos, país que ya era independiente desde 1956 y que contaba con unas fuerzas militares superiores a las que podía tener la Argelia de aquel momento, en las que solo existía el movimiento guerrillero, que carecía de tanques, artillería y armamento pesado. El líder del movimiento, Ahmed Ben Bella, realiza una visita a La Habana y se entrevista con Fidel Castro y el Che Guevara en el año 1962, solicitando ayuda y apoyo militar. Fidel, consciente de la situación y dentro de lo que eran las cruzadas internacionalistas de la época, promovidas por La Habana, envía un contingente importante de alrededor de 700 hombres con una veintena de tanques que debían equilibrar la balanza de poder a favor de Argelia contra un ejército marroquí que disponía de alrededor de 10 tanques. La operación en principio fue llevada en el más absoluto secreto. Sin embargo, se acabaría filtrando a la prensa el envío de tropas cubanas y esto sería un factor decisivo que acabaría determinando el acuerdo de paz siguiente alrededor de este año, ya que lo que se veía como un conflicto de disputa vecinal acabó siendo un conflicto geopolítico importante sencillamente por la presencia de tropas cubanas dentro de la zona. El 31 de octubre de 1963, Argelia y Marruecos firmarían el acuerdo de paz, exactamente el mismo día de la llegada del pleno de las tropas cubanas a Argelia. Las tropas cubanas no llegaron a combatir en el conflicto, pero sí permanecieron en el país durante varios meses y empezarían un modelo de intervención que Cuba seguiría reproduciendo en el futuro, en el que se combinaba asistencia militar con ayuda humanitaria en forma de envío de alimentos y también de personal médico, en lo que sería en el futuro el modelo de misiones internacionalistas cubanas. El armamento y equipamiento traído por las tropas cubanas sería dejado totalmente en el país una vez que las tropas argelinas fueron entrenadas por el personal cubano en su manejo. Revolución de Zanzíbar y Pemba en enero de 1964.
Argelia sería la primera operación militar cubana en territorio africano, pero no sería la única operación que este país va a llevar a cabo en el continente y en muchos sentidos van a saber en estos videos sobre operaciones militares que hasta el día de hoy no son muy conocidas a nivel popular en continente africano y que tuvieron implicaciones geopolíticas muy importantes. Concretamente en este caso, estamos hablando de una revolución ocurrida en el marco de la descolonización británica de las antiguas posesiones coloniales que tenían en territorio africano. En ese proceso de descolonización, los británicos decidieron abandonar el territorio y organizar unas elecciones libres y democráticas para proceder a descolonizar el territorio. Durante este proceso de descolonización, el Partido Comunista y las organizaciones de izquierda africanas presentes en la zona de Zanzíbar y Pemba organizaron un movimiento armado para hacerse con el poder, aprovechando el vacío de poder dejado por los británicos en su retirada. Se sabe por testigos presenciales que ya los revolucionarios vestían uniformes militares cubanos antes del inicio de la revolución y que bueno, solían utilizar la típica barba poblada utilizada por Fidel Castro durante aquellos años. Son indicios que suelen ser tratados como prueba de la presencia e influencia cubana en el movimiento, aunque también existen testigos presenciales anglosajones que durante el inicio del asalto armado del poder en enero del 64 aseguran haber encontrado oficiales cubanos hablando en español y dando órdenes a las fuerzas guerrilleras durante toda la operación militar que se desarrolló para la toma del poder en este país. Al final, la revolución sería abortada por los británicos por una serie de presiones internacionales que juzgaron el movimiento peligroso, por el sencillo hecho de ser comunista en una época que era la de la Guerra Fría, vamos a recordarlo. Realmente no existen pruebas presenciales de militares cubanos en Zanzíbar, más allá de los testimonios de testigos presenciales que hubo en el momento de el surgimiento de las operaciones militares. Tanzania, 1964. Esta fotografía que están viendo está publicada en el periódico oficial de Cuba, El Granma, órgano periodístico conocido del régimen castrista. En general, las relaciones entre Cuba y Tanzania han existido a lo largo de la década de los años 60 hasta la actualidad. En general se ha podido constatar la presencia de militares cubanos, por lo menos desde el año 1964, que convirtieron al país en un gran centro logístico para las futuras operaciones militares cubanas en territorio africano y que llegarían a tener unas dimensiones insospechadas por muchos y que no son conocidas incluso a día de hoy de manera popular y que vamos a seguir mencionando en estos videos. República del Congo, 1965. Esta es una de las operaciones militares reconocidas por el régimen de La Habana. Se trata de un equipo que fue bajo el mando nada menos que del Che Guevara hasta las selvas del Congo, con alrededor de 13 militares cubanos para asesorar y organizar a las fuerzas guerrilleras izquierdistas en esta república africana. Sin embargo, fue una operación que acabó fracasando por una serie de circunstancias y factores que no fueron tomados en cuenta por los propios cubanos, en parte por el desconocimiento que tenían de las sociedades tribales africanas, las rivalidades que suelen tener entre las diversas tribus y etnias de estos países y que era una realidad social desconocida para aquel tiempo por los propios cubanos, fue lo que acabó dando al traste con toda la operación militar, en la que al final el Che Guevara y su equipo de militares cubanos abandonaron el territorio debido a las luchas internas que existían entre los distintos movimientos guerrilleros izquierdistas por razones étnicas.
Sin embargo, esta intervención no sería abandonada y seguiría continuándose, ya que el Congo ocupa una posición central y estratégica en el África que Cuba podía explotar para las siguientes operaciones de penetración, como llaman en el régimen, de, eh, de penetración militar y política en el continente africano, y que le pusieron en conflicto nada menos contra nada más y nada menos que contra los intereses de la China comunista, que ya desde aquel tiempo mostraba particular interés por tener influencia en África. Y en ese sentido, los movimientos cubanos hacían sombra, digamos de alguna manera, a estas pretensiones por parte de China. La intervención militar del Congo por parte de los cubanos es muy importante, ya que marcó el inicio de toda una serie de intervenciones militares en el continente africano y de penetración cubana en estos lugares que aún permanece incluso en la actualidad, con tratados de colaboración y amistad con muchos gobiernos de la zona que todavía siguen vigentes. Y tiene particular importancia por el hecho de que es una operación militar que ha sido desconocida prácticamente hasta finales de los años 90, en el que ya se reveló pues, la intervención militar cubana dirigida por el Che Guevara dentro de territorio africano y que confirmó efectivamente la presencia de este importante líder guerrillero fuera de la América Latina en aquel momento. La revelación de la presencia del Che Guevara en el Congo africano en 1965 rellenó una de las incógnitas históricas en las que se había notado una ausencia de la persona del Che de la vida pública y política durante un periodo de tiempo que coincide exactamente con su presencia en lo que hoy se reconoce que estuvo en territorio africano. Sin embargo, el Congo sería el punto de partida de toda una serie de operaciones militares cubanas en territorio africano que irían perfeccionando, mediante toda esta experiencia operativa, la manera de intervenir y penetrar en los diversos países en los que las fuerzas de seguridad cubanas han ido operando a lo largo del tiempo. Por la extensión de esta cantidad de operaciones que estamos hablando, no es posible meter todo en este mismo video, así que habrá una segunda parte en la que acabaremos de hablar de las operaciones militares cubanas, que ya les avanzo, muchas de ellas no son muy conocidas e incluso algunas estarán insospechadas por muchos de ustedes. Les adelanto algunas de las siguientes. La presencia militar cubana en las antiguas colonias portuguesas africanas de Angola, Mozambique y la Guinea portuguesa. Pero esto forma parte del siguiente video. Si te ha gustado esta parte, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.